Cuando las cosas no se saben bien y aún así uno se aventura a opinar sobre ciertos asuntos, lo más probable es que la narrativa que se termine vertiendo sea un cúmulo de insensateces que peque no solo de superficialidad, sino también de incongruencia. Y yo no digo que uno no pueda opinar al tuntún y a la ligera, pero es cierto que deberíamos tener cierta perspectiva de en qué medio estamos y cuánta responsabilidad tenemos a la hora de expresar nuestras creencias. Por poner un ejemplo bastante sencillo, el otro día Roma Gallardo subió un vídeo a YouTube en el que intentaba analizar el programa electoral de Vox y lo hizo de una manera muy superficial y bajo mi punto de vista para nada creíble. Pero no pasa nada porque su canal de YouTube es de entretenimiento. Quiero decir, no nos está engañando. Cuando uno entra a ver sus vídeos sabe, o debería saber, que lo que va a encontrar es entretenimiento puro. Opiniones que no hay que tener muy en cuenta porque lo que prima en ese espacio es la actitud desenfadada de Roma y el carácter divertido de sus comentarios ingeniosos. Es decir, Roma no es ningún analista político, pero tampoco se vende como tal. Y cuando uno le escucha hablar sobre ciertos asuntos políticos, de alguna manera rebaja sus expectativas intelectuales porque sabe que va a entretenerse. Y esto no lo estoy diciendo como algo negativo, todo lo contrario, simplemente digo que yo no veo los vídeos de Roma para comprobar si analiza bien o mal los programas políticos. Yo entro a entretenerme, a pasar un rato divertido. Y eso bajo mi punto de vista está bien, porque a mí Roma no me está engañando, no me está vendiendo un producto falso, porque si vamos a la categoría de su canal vemos que en efecto es de entretenimiento. Por lo tanto, chapó, no es un tío que se esté dando de enterado porque lo que él vende es entretenimiento. El problema para mí reside en que hay muchos políticos que utilizan ese entretenimiento para captarte y luego inocularte su ideología de manera subrepticia. Y eso, bajo mi punto de vista, quien lo está haciendo con mayor voracidad es Podemos, que no para de promocionar sus ideologías totalitarias vistiéndolas con el disfraz de la tolerancia, la diversidad y el verde que te quiero verde para este mundo en decadencia. Mirad, yo os voy a contar una anécdota que ya he contado en otras ocasiones, pero que considero importante repetir, porque seguramente sea cierto aquello que dicen de que de aquellos polvos estos lodos. En las elecciones generales de 1996 yo aún no podía votar, pero recuerdo como casi todo mi entorno votó a Aznar, y lo hizo a pesar de lo que en aquel momento se consideraba como correcto, que era ser socialista o de los verdes, porque el socialismo, aseguraban, había acabado con la dictadura y bla bla bla. La idea general que por aquel entonces solía sobrevolar por la sobremesa de cualquier hogar era que pese a que nosotros éramos socialistas, España necesitaba un cambio porque ya hacía tiempo que Felipe González estaba inmerso en varios temas de corrupciones, de cuyo nombre no quiero acordarme, y que no le dejaban en muy buen lugar ante el pueblo obrero. Y no os voy a engañar, todos preferíamos guardar la idea de que Felipe González era una especie de sabio bonachón que decía muchas veces por consiguiente mientras cuidaba de sus bonsáis en la Moncloa. Pero su manera de robarnos a todos los españoles se hizo demasiado evidente y no tuvimos más remedio que aplaudir con un ímpetu hasta entonces desconocido aquel «Márchese, señor González», que le dijo a Aznar, un joven y atrevido Aznar que pronto se convirtió en un monstruo mediático capaz de convencernos a todos de lo que tenía que ser España a partir de entonces. Aquel fue un momento clave en nuestra política, porque aún se conservaban ciertos valores como el decoro mediático y el esfuerzo por hacer política sin meterse tanto en la vida personal de los demás. Con la llegada del 2000 no se nos fundieron los ordenadores, pero parecimos perder el respeto al prójimo y empezamos a sustituir la educación por el show televisivo, cuyo máximo exponente hasta entonces había sido el programa de la Mama Chicho y algún que otro chiste de Emilio Aragón y su «¿Qué pasa, Tron?». Aquellos años fueron, como digo, un momento clave en nuestra política, porque el nuevo siglo no nos trajo las profecías de Nostradamus, pero sí la debacle de la educación mediática, porque se empezó a importar de Estados Unidos todo ese circo que rodea las elecciones, los debates y la mercadotecnia de los partidos políticos. Y a partir de ahí, yo creo que huelga decirlo, todo fue cuesta abajo. Hoy en día creer a cualquier político resulta difícil, y no es por lo que dice, sino por cómo lo dice. Porque cuando un mensaje supuestamente complicado y profundo como el de la eutanasia o el aborto se trata con las luces estentóreas y superficiales de lo televisivo, termina quedándose en una mera puesta en escena que no lleva a ningún debate inteligente, sino a una lucha mediática en la que únicamente se valora quién es el que ha dado el zasca más grande o quién es el que ha hecho el comentario más oportuno. Hoy en día se valora más una corbata adecuada que un discurso bien estructurado. Hoy en día uno gana mucho más puntos quedando bien frente a Pablo Motos que diciendo verdades como puños a la gente ávida de realidades. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me gustaba mucho más aquella época en donde todavía se guardaba cierta compostura y educación. Hoy miramos a Pablo Iglesias y lo vemos dar sus discursos mientras da vueltas en una especie de escenario de rap figurado. Y lo que escuchamos no tiene nada que ver con la educación ni con el valor político, sino con un
sinfín de tretas y falacias argumentales con las que quieren convencernos de cosas que ni él mismo pone en práctica. No hay más que ver el casoplón que tiene. Pablo Iglesias ha ido haciendo en su vida personal todo lo contrario a lo que va predicando en sus discursos políticos. Critica a los políticos que se compran un chalet, pero luego va y se compra el otro. Dice que no soporta el extremismo de la derecha, pero no tiene reparos en mostrar un extremismo de izquierda al no concebir siquiera la posibilidad de que haya gente que no piense igual que él. Y en ese panorama de contrarios irreconciliables se está moviendo siempre, pretendiendo poner el alma en sus discursos, pero consiguiendo únicamente aparentar ser un niño malcriado y envidioso que no es capaz de aceptar ni la opinión ni el éxito de los demás. Antes la política no tenía personajes así. Antes en política las cosas pasaban porque eran necesarias. Ahora muchos políticos parecen uno de esos artículos que compras por AliExpress, de esos en los que depositan muchas esperanzas al verlos por la pantalla porque parecen buenos, pero de los que obtienes una desilusión terrible al abrir el envoltorio y comprobar la inmensa masa de mierda de la que están formados. Y lo vemos una y otra vez en casi todos los políticos, pero sobre todo lo vemos en Irene Montero y en todos estos títeres mediáticos cuyos argumentos terminan siendo tan superficiales como cualquier otro programa de Jorge Javier Vázquez o El Gran Wyoming. Los políticos de hoy en día han sufrido una transformación muy parecida a la de los programas de entretenimiento. Yo recuerdo las maravillosas entrevistas de Joaquín Soler, Josefina Molina, Jesús Hermida, Jesús Quintero. Era otra época, y es cierto que aún éramos ignorantes en muchas cosas, pero esa ignorancia nos daba cierto pozo de respeto hacia los demás, y cuando se debatía había una regla no escrita que todo el mundo asumía, y era la de respetar el diálogo y no faltar a la verdad. Todo eso se ha perdido. Ahora escuchas a Irene Montero y te das cuenta de que con ella es imposible el diálogo, que se ha encerrado en unos argumentos tan clasistas e impermeables que es imposible el diálogo. Pero es que además es imposible tratar de acercarse a la verdad, porque se ha creado su propia dimensión de realidades alternativas y de ahí no la sacan ni con agua caliente. Hoy en día conversar con muchos políticos no significa dialogar, sino únicamente estar a la defensiva para intentar que no te engañen con sus trucos dialécticos. No se puede hablar con Pablo Iglesias porque enseguida te sale por peteneras. No se puede hablar con Irene Montero porque enseguida te sale por la tangente. Y entre peteneras y tangentes lo que se nos queda es un cúmulo de palabras inservibles cuyo único mensaje es el despropósito y la tristeza social. Yo voy a ser sincero, yo no quiero que gobierne mi país gente así. Yo no quiero en el gobierno de España a gente que ya no sabe dialogar y que continuamente está buscando la fórmula sentimental para engañarte. No quiero a lobos con pieles de cordero. No quiero a gente que dice luchar por el pueblo sin haber dado en su vida un palo al agua. No quiero a gente que solo dice palabras superficiales que poco o nada tienen que ver con la realidad. Para eso ya tengo algunos canales de YouTube a los que yo entro a divertirme y a no pensar. Pero en el gobierno no quiero ni a trileros ni a payasos, porque no quiero que España se convierta en un circo. Yo quiero que el gobierno de España se forme con gente seria, que respete el diálogo, que luche por la cohesión de nuestros pueblos y por la defensa de nuestros hogares. No quiero en el gobierno a gente que trate de convencerme de que la vida es hermosa con la pantomima del buenismo. No los quiero. Quiero a gente firme en sus propósitos, gente que sepa que la vida es difícil y que superar esas dificultades no siempre es posible, pero van a poner todo su esfuerzo para que nosotros podamos disfrutar de una vida digna, segura y saludable. No quiero a políticos que me anden diciendo lo hermoso que soy por dentro para ver si les voto. Lo que quiero son políticos que me digan las verdades a la cara, que si estamos en una crisis me lo digan, que no me lo escondan. Quiero a políticos que sepan que están ahí por y para nosotros. Yo no quiero en las cúpulas del poder a políticos que dirijan spots publicitarios que me digan lo hermoso que soy por dentro. Eso no me vale para nada. Eso no va a solucionarme la vida. Quiero a políticos que sepan dialogar, que en el diálogo respeten la verdad y que esa verdad no esconda que España es un país grande, que debemos cuidar entre todos para que sobreviva el gen de nuestra cultura y la promesa de nuestro futuro como pueblo. Quiero a gente seria en mi gobierno y no a gentucilla que se dedica a ensalzar las miserias de los demás para ver si les votan por lástima. Seamos serios. Esto es España. Votemos con seriedad. Votemos por quienes fomentan el respeto. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. Have you ever felt? Are you listening? Damn.